¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para salvar a tu familia del hambre? Esa pregunta, que para muchos es solo un ejercicio hipotético, era la realidad diaria de un niño de apenas 10 años. Era el invierno de 1994, y en una de las esquinas más transitadas de la ciudad, entre bocinazos y el humo de los tubos de escape, ese niño luchaba por sobrevivir un día más. Su nombre era Mateo, con una caja de caramelos colgada al cuello y una sonrisa que desarmaba a cualquier conductor apurado. Mateo caminaba entre los carriles cuando el semáforo se ponía en rojo. Conocía cada bache de esa avenida, cada conductor habitual, cada patrón del tráfico. Era su territorio, su forma de ganarse el pan. Pero una tarde de viernes, algo cambió. Mateo se desvió de su ruta habitual y nunca volvió a casa. Durante décadas, las autoridades archivaron el caso como un trágico accidente callejero, uno más entre tantos que ocurren en las grandes ciudades y que rara vez encuentran respuesta. Pero lo que nadie imaginaba era que el rastro de Mateo no se había esfumado en el asfalto esa tarde. Estaba escondido a plena vista, esperando, silencioso, paciente, que alguien, algún día, se atreviera a unir las piezas de un rompecabezas que la historia oficial prefirió olvidar. Esta es la historia de cómo una simple fotografía, guardada durante años en una caja de recuerdos familiares, terminó por revelar una verdad que nadie estaba preparado para enfrentar. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás cambiará la forma en que ves cada esquina de tu ciudad. Antes de continuar, es importante decir algo. Esta es una historia inspirada en realidades sociales que lamentablemente existieron y siguen existiendo en muchas partes del mundo. Los nombres y detalles específicos han sido creados con fines narrativos, pero el trasfondo, la vulnerabilidad de los niños trabajadores, la indiferencia institucional, la existencia de redes de explotación, es un reflejo de hechos documentados por organizaciones de derechos humanos durante los años 90. Ahora sí, volvamos a esa tarde de junio, al momento exacto en que la vida de Mateo tomó un rumbo del que nunca podría regresar. Era el 14 de junio de 1994. Las luces de los semáforos proyectaban destellos rojos y amarillos sobre los parabrisas de los coches que esperaban su turno. La ciudad bullía con el ritmo de siempre. Vendedores ambulantes, motociclistas impacientes, y en medio de todo, Mateo, con su caja de caramelos y su paso ágil entre los vehículos detenidos. Los conductores habituales lo conocían bien. Siempre educado, siempre con esa sonrisa cansada pero sincera, que solo tienen los niños que han aprendido a madurar demasiado rápido. Su objetivo era simple, casi desesperadamente simple: juntar lo suficiente para comprar la medicina de su madre, enferma desde hacía meses, y llevar un poco de pan a sus 2 hermanos menores, que lo esperaban en una casa donde la comida escaseaba más de lo que cualquier adulto debería permitir. Esa tarde, algo fue diferente. Un automóvil oscuro, elegante, fuera de lugar en ese entorno de calles desgastadas, se detuvo junto a la acera. La ventanilla bajó lentamente. Dentro, un hombre de traje impecable observaba a Mateo con una calma que, en retrospectiva, debería haber encendido todas las alarmas. El hombre no negoció el precio de los caramelos. Compró la caja entera de un solo golpe, sin regatear. Y luego hizo una oferta que, para un niño que cargaba sobre sus hombros el peso de una familia entera, sonó como un milagro. El triple de esa cantidad si lo acompañaba a buscar más mercancía en un almacén cercano, a solo unas cuadras de la avenida principal. Mateo dudó solo un instante. La necesidad, sin embargo, pesa más que la prudencia cuando se tienen 10 años y una madre enferma esperando en casa. Confiado por esa inocencia que solo la infancia permite, aceptó subir al vehículo. Fue la última vez que alguien lo vio con vida en esa esquina. Sus hermanos lo esperaron esa noche con la mesa puesta, aunque no hubiera mucho que servir. Su madre, débil pero atenta, contó los minutos hasta que el reloj marcó las 10, luego las 11,
luego la medianoche. Mateo nunca cruzó la puerta. A la mañana siguiente, la familia recorrió cada esquina, cada comercio, cada rostro conocido de esa avenida que Mateo había convertido en su segundo hogar. Nadie había visto nada fuera de lo común. Nadie recordaba haber notado el coche oscuro. Y así, en cuestión de días, la desaparición de un niño vendedor de caramelos se convirtió en una nota breve en la sección policial, sepultada entre noticias de mayor importancia. El caso, como tantos otros de esa década, quedó abierto solo en el papel. En la práctica, fue olvidado. Durante 30 años, la familia de Mateo guardó su ropa doblada en una caja de madera, esperando, en vano, pero sin poder evitarlo, un regreso que parecía cada vez más imposible. La policía revisó registros de hospitales, de morgues, de centros de acogida. Nada. El caso se convirtió en uno más de los tantos fantasmas urbanos que el tiempo termina por sepultar bajo capas de indiferencia y burocracia, hasta que ocurrió lo impensable. Meses atrás, un joven diseñador gráfico que había crecido en ese mismo barrio decidió digitalizar un lote de fotografías familiares antiguas que había comprado, casi por curiosidad, en un mercadillo de objetos usados. Entre esas imágenes amarillentas por el tiempo, había una tomada en un evento social de 1998, 4 años después de la desaparición de Mateo. Al ampliar la fotografía en su computadora, algo en el fondo de la imagen le heló la sangre. Un adolescente, fuera de foco, trabajando en lo que parecía ser un taller clandestino en las afueras de la ciudad. Las condiciones eran evidentes, precarias, controladas, ajenas a cualquier forma de libertad. Pero lo que realmente detuvo su respiración fue un detalle diminuto, casi imperceptible. Una cicatriz en la clavícula, idéntica a la que, según recordaba vagamente de historias contadas por sus propios padres, un niño llamado Mateo se había hecho años atrás al caer de una bicicleta. El joven no dudó, llevó la fotografía a las autoridades y esta vez, con la tecnología y la insistencia de una nueva generación, el caso se reabrió. Lo que encontraron no fue a un niño, fue a un hombre de 40 años, que había crecido sin saber realmente quién era, con recuerdos fragmentados y una identidad construida sobre mentiras que le habían impuesto desde la infancia. Un hombre que había sido parte, sin saberlo del todo, de una red de explotación infantil que operó con una impunidad escalofriante durante los años 90, aprovechándose precisamente de niños como él, vulnerables, invisibles para el sistema, fáciles de hacer desaparecer sin que nadie preguntara demasiado. El misterio, después de 3 décadas de silencio, no se resolvió gracias a una gran investigación policial, ni a un golpe de suerte extraordinario. Se resolvió gracias a la persistencia de una simple fotografía familiar que contra todo pronóstico se negó a callar. Lo que le sucedió a Mateo no es un caso aislado. Es lamentablemente un reflejo de una realidad que muchas ciudades prefirieron no mirar de frente durante décadas, la de miles de niños trabajadores que, en su búsqueda diaria por sobrevivir, quedaron expuestos a peligros que ningún adulto debería permitir que un menor enfrentara solo. Los verdaderos monstruos, como hemos visto en esta historia, a menudo no se esconden en callejones oscuros ni en lugares apartados. Se camuflan a plena luz del día, entre el bullicio de nuestras propias ciudades, disfrazados de normalidad, de cortesía, incluso de generosidad aparente. Y esa es, quizás, la parte más perturbadora de todo esto. Lo fácil que resulta pasar desapercibido cuando nadie está mirando lo suficientemente cerca. Hoy, gracias a la tecnología, a la memoria familiar y a la insistencia de quienes se niegan a dejar que ciertas historias mueran en el olvido, casos como el de Mateo finalmente encuentran un cierre. No siempre el final que hubiéramos deseado, pero sí una verdad que, después de tanto tiempo, merecía salir a la luz. Si esta historia te hizo reflexionar,
Si te dejó ese nudo en el estómago que solo generan los relatos que rozan una realidad demasiado cercana, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que hay más casos como este, esperando ser descubiertos entre fotografías olvidadas o recuerdos que nadie quiso mirar 2 veces? Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y acompáñanos en cada nueva historia, porque aún hay muchos secretos que la historia oficial dejó atrás, y nosotros vamos a seguir revelándolos, uno por uno. Gracias por acompañarnos hasta el final. Hasta la próxima.